Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa versión de la torta Charlotte. Lo primero que vamos a hacer es un ganache de chocolate. Los ingredientes que vamos a necesitar son 200 gramos de chocolate negro en tableta, 200 gramos de crema de leche. Cortamos el chocolate en trozos y la crema de leche la llevamos a calentar al microondas o a baño de María. Cuando la crema de leche esté caliente, le agregamos al chocolate y la dejamos reposar por 2 minutos. Pasados los 2 minutos, mezclamos bien con un batidor de globo o una paleta de madera, hasta que se haya mezclado bien el chocolate con la crema. No debe quedar ningún trozo de chocolate. Si es así, podemos llevar al microondas unos segundos más y seguir mezclando hasta que se disuelva. Cuando esté integrado todo el chocolate, lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente y luego lo llevaremos a la refrigeradora aproximadamente 2 horas. Para el bizcocho vamos a necesitar 80 gramos de harina de trigo, 70 gramos de azúcar, 2 huevos, una cucharadita de vainilla, puede ser blanca o negra. Lo primero que vamos a hacer es colocar los huevos y el azúcar en un bol y batimos a velocidad alta por aproximadamente 5 minutos. Hasta llegar al punto letra. Esto quiere decir que estén bien espumosos. Agregamos la vainilla y la harina tamizada y mezclamos de manera envolvente hasta integrar toda la harina, que no queden grumos. Agregamos esta preparación a un molde de 17 centímetros, preferiblemente desmoldable, para llevar a hornear a 180 grados de 30 a 35 minutos. Pasados los 30 minutos, sacamos del horno y con un cuchillito despegamos los bordes y dejamos enfriar en el molde por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, retiramos del molde y dejamos enfriar por completo. Ahora bien, cuando pasen las 2 horas que haya enfriado el ganache, vamos a batir. Colocamos la mezcla en un bol y batimos a velocidad media por aproximadamente 2 minutos. Hasta que la mezcla doble su volumen, no hay que sobrebatir. Vamos a reservar aproximadamente 2 a 3 cucharadas de esta mezcla. Tapamos y reservamos, y el restante lo vamos a dividir en 2 partes iguales y lo llevaremos a unas mangas pasteleras. Esto es para el relleno. Para la preparación del mousse de fresa necesitaremos 300 gramos de fresas maduras, 350 gramos de crema de leche para batir, 80 gramos de azúcar pulverizada, 7 gramos de gelatina sin sabor. Licuamos muy bien las fresas hasta que quede un jugo. No hay que agregar agua, solamente la fresa. Dividimos la pulpa en 2 partes, una de 100 gramos y la otra de 200. En la de 100 gramos agregaremos la gelatina en forma de lluvia. Mezclamos bien para que no queden grumos y la dejaremos reposar por aproximadamente 5 minutos hasta que se hidrate. Pasados los 5 minutos llevamos la gelatina a baño de María o a microondas por 15 segundos hasta que se disuelva. Cuando ya esté líquida, la agregamos a la pulpa restante y mezclamos bien hasta integrarla por completo. En un tazón vamos a agregar la crema de leche para batir, que debe estar muy fría, casi al punto de congelarse, y batimos a velocidad media hasta que comience a espesarse. Cuando esté un poco espesa, agregamos el azúcar pulverizada tamizada y seguimos batiendo hasta que la mezcla comience a formar picos firmes. No hay que sobrebatir. Aproximadamente 2 minutos más. Nos cercioramos que el azúcar y todo esté bien mezclado para incorporar la mezcla de fresa con gelatina. Agregamos y mezclamos de manera envolvente hasta integrar todo muy bien. Cuando ya esté todo bien incorporado, dividimos en 2 partes iguales y las colocamos en una manga pastelera. Ahora, con el bizcocho ya frío, lo cortamos en 3 partes iguales para comenzar a armar nuestra Charlotte. En el molde desmoldable, donde horneamos el bizcocho, colocamos papel encerado para que no se nos pegue la mezcla. Colocamos una capa de bizcocho y la humedecemos con almíbar. Este almíbar lo he preparado con 100 gramos de azúcar, 300 de agua
una cucharada de vainilla y una cucharada de ron. Y luego agregamos una cama de fresas cortadas. Agregamos el ganache de chocolate. Seguimos con el mousse de fresa y repetimos el procedimiento: bizcocho, fresas, ganache de chocolate y mousse de fresa. Por último, humedecemos la última capa de bizcocho, la colocamos y colocamos una fina capa de mousse de fresa. Alisamos muy bien para llevar a refrigerar aproximadamente 4 horas. Pasado el tiempo de refrigeración, desmoldamos con mucho cuidado y retiramos el papel. Ahora con el ganache que teníamos reservado vamos a colocar alrededor del pastel, para así poder pegar las soletillas. Aproximadamente utilicé 20 soletillas. Luego de haberlas colocado todas, nos aseguramos que estén bien sujetas al pastel. En la parte superior voy a colocar un poco de mermelada de fresa. Ustedes pueden hacerlo con mermelada o con el mismo ganache de chocolate, lo que sea de su preferencia. Para luego colocar las fresas de decoración y listo. Cerramos decorando con un lindo lazo, característico de las tortas Charlotte. Espero que lo disfruten. Si te gustó la receta, suscríbete, dale like y comparte. Y sígueme en mi Instagram.